Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a reencontrarnos a través de este medio y poder estudiar la palabra o recordar la palabra de nuestro buen Dios Todopoderoso. Hoy día llegamos al capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Nosotros hemos aprendido a lo largo de este libro cómo es que nuestro Señor Jesucristo se presenta como el verdadero Dios. Juan lo presenta como el verdadero Dios, 100% humano, 100% divino. Entonces vemos acá que este capítulo 21 llega al fin de este Evangelio. Y en este Evangelio hemos aprendido mucho acerca de Dios, mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, mucho acerca del Espíritu Santo. Y ahora Él nos sigue enseñando a través del Espíritu Santo, es cierto, las cosas que se mencionan en la Escritura. Ahora bien, entramos al capítulo 21 y dice la palabra de Dios que este capítulo 21 primero está la pesca milagrosa, ¿no es cierto? Luego aparece la restauración de Pedro. Es interesante cómo Jesús va a restaurar a Pedro. Y luego habla acerca del discípulo amado, que en este caso es el apóstol Juan, ¿no? Y cómo él termina esta carta o este evangelio. Entramos de lleno entonces a lo que significa la palabra de Dios. Dice el versículo 1, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahora, el mar de Tiberias es el mar de Galilea. Entonces nos ubicamos dentro del mapa y ubicamos entonces el mar de Galilea. Ese es el mar de Tiberias. Y dice que habían discípulos que estaban juntos, pero no era el lugar que Jesús les había dicho que estén en este lugar, sino que estos hombres habían tomado decisiones personales. Dice la palabra de Dios, versículo 2, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Entonces estaban juntos estos discípulos, porque era su manera de vivir, era eran pescadores, ¿no es cierto? Y entonces estaban juntos entonces por ese motivo. Pero dice el versículo 3, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y aquí se nota como que Pedro quisiera volver atrás a su vida antigua, a su vida antes de conocer a Cristo. Es seguir la vida sin sentido, es una vida de incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar. Pero también dice, ese voy a pescar implica un tono de tristeza, Ahora, ellos le dijeron, o sea, las demás personas le dijeron, vamos nosotros también contigo. O sea, Pedro, si tú estás desalentado, si tú estás desanimado, si quieres volver a la vida antigua, nosotros también juntamente contigo. Entonces, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No hubo fruto. No sacaron peces, ni siquiera uno, para poder tomar un desayuno. Sin embargo, dice la Escritura que aquella noche no pescaron nada. Y estos eran profesionales en lo que significa ser un pescador, no eran cualquiera. No es que habían empezado recién hace unos días, ¿no? Eran pescadores que durante toda su vida habían pescado. Pero no hubo fruto
en aquella noche. Entonces, sigue la escritura, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Simplemente un no. Y aquí vemos nosotros que los discípulos estaban molestos, estaban de alguna manera que no entendían por qué no habían pescado absolutamente nada. Y Jesús le dice: ¿tenéis algo de comer? ¿Acaso Jesús no sabía? Sí sabía, pero quería saber una respuesta de ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo le dice: echad la red. Y cuando echaron la red a la derecha de la barca, entonces la echaron y ya no la podían sacar, versículo 6, la gran cantidad de peces. La gran cantidad de peces. Y aquí nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo sabe nuestra necesidad. Sabe que los discípulos han estado toda la noche tratando de pescar algo y no pudieron, pero cuando Jesús ordena y ellos obedecen, entonces hay bendición para el caso de los discípulos. Y es así con nuestra vida. Cuando nosotros obedecemos, cuando queremos obedecer a nuestro Dios, entonces viene la bendición de nuestro Dios. Pero hay que obedecer lo que Cristo dice en su palabra. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Y entonces inmediatamente cuando Pedro oyó esto, entonces se puso su túnica o lo que ellos usan, ¿no? Entonces se echó al mar. Señor, y los otros discípulos vinieron con la barca. O sea, Pedro, en ese ímpetu que él tiene, él va caminando hacia Jesús, en medio del mar. Los discípulos van en la barca. Es interesante cómo es que Pedro quiere encontrarse con el Señor Jesucristo. Entonces estaban cerca de la tierra los discípulos, unos 100, 200, 250 metros. Al descender a tierra, cuando habían descendido ya a la tierra después de haber encontrado con Jesús, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acaban de pescar. Traed los peces que acaban de pescar. Entonces dice la Escritura en versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. En la pesca anterior, en el Evangelio de Lucas, nos habla que la red se rompía cuando ellos vieron la pesca milagrosa también en este Evangelio. Pero aquí no se rompió, no se rompió. Y Jesús le dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús prepara todo. Prepara las brasas, prepara el pez, prepara el pan, todo lo que ellos comieron esa mañana. Porque Jesús sabe de nuestra necesidad, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo satisface
nuestras necesidades, como decíamos anteriormente. Luego vienen las preguntas del apóstol, de Jesús al apóstol Pedro, y es interesante que Jesús utiliza la palabra amas, ¿no? El griego ágape, y Pedro contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo, utilizando el término fileo. Entonces, ágape es el amor incondicional de Dios, y el fileo es el amor entre nosotros. Y lo restaura finalmente diciéndole: apacienta, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta a mis ovejas. Entonces, una gran tarea que Dios le encomienda a Pedro. Y esa es la tarea que Dios también a usted, hermano, usted, hermana, que tiene a cargo un grupo de personas, usted tiene que apacentarlos, tiene que pastorearlos, entonces, a este grupo de personas. Y luego termina este capítulo 21 diciendo que en el versículo 19, y dicho esto, añadió: sígueme. Una palabra pero tan importante. Y en dos oportunidades en este capítulo aparece la palabra sígueme. Son importantes porque Jesús le está diciendo: Pedro, céntrate en mí, sígueme. No te centres en las otras personas, no te centres en mirar a otros, no, céntrate en mí, sígueme. Y en el versículo 22, nuevamente aparece la palabra: sígueme tú, sígueme tú. Y es las mismas palabras que Dios nos dice a cada uno de nosotros: sígueme tú, sígueme. Y entonces luego, ya del verso 20 en adelante, nos habla acerca del apóstol Juan. Entonces dice este versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, este es el discípulo amado, el apóstol Juan. Y dice que si se escribiesen las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, dice, él piensa que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús habría hecho cantidad de cosas en medio de nosotros. Como Dios sabía las cosas, sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que iba a pasar, cómo iba a sufrir. Y entonces Él sabía todo eso, Él sabía. Pero si se escribiese, no cabrían en este mundo los libros que se habían de escribir acerca de Él. Así que, hermanos, llegamos al término de este evangelio según Juan, esperando que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Pero recordar siempre que Jesús es el verdadero Dios, como iniciamos hace algunos meses. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Y más adelante dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos permita seguir estudiando la palabra de Dios, y ya estaremos entonces con un próximo devocional en otro libro de las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga
a cada uno de ustedes.